Ya, vamos a hablar del poder ejecutivo. Habíamos dicho que el Estado peruano se divide en tres poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El poder ejecutivo va a representar al presidente de la República. El poder legislativo va a representar al Congreso. Y el poder judicial va a representar a los jueces, ¿no? Esos son los tres poderes del Estado. Nosotros vamos a ver acá el poder ejecutivo, ¿no? ¿Quiénes integran el poder ejecutivo? El presidente de la República, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas adscritas. Ahora, ¿quién representa al poder ejecutivo? Quien representa al poder ejecutivo es el presidente de la República. Él representa al poder ejecutivo. Pero este poder ejecutivo también abarca otra estructura, ¿no? ¿Quiénes más integran el poder ejecutivo? Aparte del presidente de la República, está el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué más? La presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. ¿Qué características presenta el presidente de la República? El presidente de la República es el jefe de Estado, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. El presidente personifica a la nación, es el que dirige, es el que aprueba, es el que organiza la política del gobierno en su calidad de jefe de Estado. Ahora, ¿qué requiero yo para ser presidente de la República? Uno, ser peruano de nacimiento, ¿no? Dos, tener más de 35 años. Y tres, gozar del derecho de sufragio, ¿no? Ahora, el presidente de la República es elegido por sufragio directo, ¿no? O sea, nosotros lo vamos a elegir. Así como elegimos al congresista, así como elegimos a los alcaldes, nosotros también elegimos a nuestro presidente. Ahora, en una elección, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda vuelta electoral. Eso pasó, por ejemplo, en la elección pasada, ¿no? Se presentaron varios candidatos y dos alcanzaron el porcentaje más alto, ¿no? Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Pero ninguno de los dos pasó el 50%. Por eso se fueron a una segunda vuelta electoral y ahí es elegido Pedro Castillo. Ahora, el mandato es de 5 años, ¿no? Sin reelección inmediata. Claro, esto fue bastante distinto cuando se dio lo de Fujimori, ¿no? Porque Fujimori va a reformar la Constitución para poder reelegirse, cosa que no estaba permitido. Porque ¿cuánto es el mandato del presidente? 5 años nada más. Ahora, ¿en qué causas yo puedo vacar al presidente? Es vacar al presidente por muerte, por incapacidad moral o física, ¿no? Por renuncia.
por salir del país sin permiso del Congreso o por destitución, ¿no? ¿En qué caso se destituye un presidente? Por traición a la patria, ¿no? Por impedir las elecciones, por impedir su reunión o funcionamiento de del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Otros entes electorales. ¿Qué funciones cumple el presidente de la República? ¿Qué funciones cumple el presidente? Por ejemplo, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Representar al Estado dentro y fuera del país, ¿no? Velar por el orden interno. Convocar elecciones. Dirigir la política exterior. Conceder indultos y conmutar penas. Cumplir y hacer cumplir la sentencia. Presidir el sistema de defensa nacional. Declarar la guerra y firmar la paz. Dirigir y aprobar la política de gobierno. Ejercer el derecho a iniciativa legislativa. Observar o promulgar las leyes. Administrar la hacienda pública, ¿no? Dictar medidas extraordinarias. Nombrar y remover a quienes ejercen los cargos públicos, ¿no? Esas son las funciones del presidente. El Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué características y atribuciones presenta el Consejo de Ministros? Características, ¿no? ¿Quién nombra a los ministros? ¿El Congreso de la República o el presidente? El presidente. El presidente es quien elige al Consejo de Ministros, ¿no? Y a los ministros. El Consejo de Ministros es presidido por el presidente, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros. Corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros, ¿no? Tiene a cargo el presidente, el Consejo de Ministros, la dirección, ¿no? Y la gestión de los servicios públicos. ¿Qué atribuciones tiene el Consejo de Ministros? Aprobar los proyectos de ley, ¿no? Que el presidente de la República somete al Congreso. Aprobar los decretos legislativos. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público. La presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? ¿Qué características o funciones tiene la presidencia del Consejo de Ministros? Por ejemplo, ¿no? Es responsable de la coordinación de las políticas nacionales. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado. Su máxima autoridad es el presidente, ¿no? Del Consejo de Ministros. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros es después el presidente de la República. Coordina la función de los demás ministros. Refrenda los decretos legislativos, los decretos de urgencia. Los ministerios. Los ministerios también forman parte del Poder Ejecutivo. ¿Y qué son los ministerios? Organismo del Poder Ejecutivo
que comprende uno o varios sectores, ¿no? A ver, ¿qué ministerios tenemos? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Todos ellos conforman los ministerios, ¿no? Ahora, ¿cómo son las entidades del Poder Ejecutivo? Se dividen por naturaleza y por tipos. Por naturaleza significa que son entidades desconcentradas con personería jurídica de derecho público. Tienen competencia de alcance nacional. Están adscritos a un ministerio. Ahora, cuando hablamos de entidades del Poder Ejecutivo, hay de dos tipos, ¿no? Órganos públicos ejecutores y órganos públicos especializados. Está, por ejemplo, en órganos públicos ejecutores 38, la Biblioteca Nacional del Perú, el Instituto Geofísico del Perú, la Agencia Proinversión. Dentro de los órganos públicos especializados encontramos a dos: órganos reguladores, órganos técnicos especializados. Órganos reguladores, 4: OCINIMIN, OCITRAN, OCITEL y SUNAT. Órganos técnicos especializados: SUNAT, INEI, CONCITEC, SUNAR, INDECOPI, el Instituto Peruano del Deporte. A ver, Ruiz López Tatiana, ¿está ahí? Sí, profesor. Ya. A ver. Un segundito, denme, por favor. A ver, lee la pregunta 1, Ruiz. El presidente de la República personifica a la nación y es el máximo representante del Estado peruano. De acuerdo a la Constitución Política del Perú, puede ser vacado por el Congreso. Identifique los enunciados relativos a las causales de este proceso. ¿Cuál lee cada enunciado? A ver, dime cuál crees que puede ser la respuesta. Y algunos están contestando ahí. Muy bien. Belleza, Cristóbal. Vamos a ver. Dime, Ruiz. Si sale del país sin comunicar su decisión al Congreso de la República. La 1 y... No. Lee cada enunciado, Ruiz. Rapidito. Si este se contagia por el COVID-19 durante el cumplimiento de sus funciones. Ya. Si sale del país sin comunicar su decisión al Congreso de la República. Ante la decisión de divorciarse de su esposa para comprometerse con otra. Cuando disuelve el Congreso porque los parlamentarios no apoyan su gestión. Ya, ahora sí. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta de lo que hemos estudiado hoy día? La A ver, dice, si este se contagia por el COVID-19 durante el cumplimiento de sus funciones. Falso. no, profesor. Si sale La del A país es sin comunicar. Verdadero. Ante la decisión de divorciarse de su esposa. Falso. Cuando disuelve el Congreso de la República. Muy bien. Entonces ahí sería, muy bien, la letra A, como dijo Belleza, Cristóbal acá, Collado, todos, Diego, Nique. La A. 2 y 4.
Nique, lee la pregunta 2, todo lo que está ahí. Ok, profesor. Algunas de las funciones que debe cumplir el presidente de la República es en su calidad de jefe de Estado. En ese sentido, marca el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados. 1. Conceder el indulto a un presidiario que cumple una condena por la agresión a un policía. Verdadero. No, di nomás, lee nomás los enunciados. Declara la guerra a otro país ante la invasión de nuestro territorio por parte de su ejército. 3. Nombrar a los ministros a partir de la coordinación con el presidente del Consejo de Ministros. 4. Promulgar la ley de matrimonio civil igualitario aprobada por el Congreso de la República. Ya. Ahora sí, ¿cuál crees tú que sea la respuesta en la pregunta 2? Profesor Lasse. Ya. Ahí la respuesta sería conceder el indulto a un presidiario que cumple una condena por agresión. Verdadero. Declarar la guerra a otro país. Verdadero. Nombrar ministros. Falso. Promulgar la ley de matrimonio. Falso. Ahí sería la letra B. Miranda, el ejercicio 3. Ante la ocurrencia de un seísmo en el territorio peruano, el presidente del Consejo de Ministros presenta un proyecto de ley ante el Congreso para impulsar la reconstrucción de las regiones afectadas por el fenómeno natural. De lo descrito, la medida tomada por el titular de la presidencia del Consejo de Ministros está dentro del marco legal. Ya. ¿Cuál crees que es la respuesta, hija? Repito, nomás dime. A ver. La C, sí, porque el presidente de la República tiene atribución de iniciativa legislativa.